En una oficina corporativa que parece funcionar como siempre, un hombre ha estado observando, escuchando y esperando. Mateo, un conserje negro que ha trabajado en el edificio durante años, está a punto de revelar secretos que harán caer a un ejecutivo intocable de alto rango. ¿Qué ha escuchado que podría sacudir los cimientos de la empresa? ¿Por qué ha guardado silencio durante tanto tiempo? Y cuando finalmente hable, ¿quién lo apoyará y quién intentará silenciarlo? Esta es la historia de coraje, poder y traición, donde el silencio de un hombre se intercambia por la verdad y nadie saldrá indemne. El parpadeo de las luces fluorescentes proyectaba largas sombras sobre el piso pulido mientras Mateo empujaba su carrito por el pasillo de un edificio de oficinas casi vacío. El turno de noche siempre era silencioso, el tipo de silencio que permite pensar. Fue allí, en estas horas tranquilas, donde Mateo escuchó todo. Esa noche, sin embargo, el aire se sentía cargado con algo que no podía precisar. Algo se estaba gestando, algo más que los chismes habituales de la oficina o las conversaciones en el dispensador de agua. Últimamente había habido susurros, conversaciones entre dientes interrumpidas cuando entraba en las habitaciones, miradas de reojo que le decían que no era tan invisible como la gente creía. El trabajo de Mateo era simple: limpiar las oficinas, asegurarse de que todo estuviera en orden y salir antes de que llegara el personal de día. Pero con los años, se había convertido en algo completamente distinto. Era el observador, el oyente, el hombre que sabía más de lo que nadie se daba cuenta. Tenía secretos, secretos que podían destruir carreras. Y ya no quería quedarse callado. Se detuvo un momento fuera de la suite de la oficina ejecutiva. A través de las pesadas puertas de vidrio, pudo ver a Diego adentro, riendo mientras se servía otra bebida. Diego, el chico de oro de la empresa, que caminaba como si fuera el dueño del lugar. Todos le temían, le admiraban, querían ser él. Pero Mateo sabía la verdad. Durante meses, Mateo había estado reuniendo pruebas, en silencio, con paciencia. Había visto la forma en que Diego trataba a las personas, la forma en que les hablaba como si estuvieran por debajo de él. Pero no eran solo palabras. Mateo había escuchado reuniones, llamadas telefónicas privadas, cosas que debían permanecer enterradas. Esta noche, sin embargo, Mateo estaba listo. Ya no sería el hombre en las sombras. Mientras avanzaba por el pasillo, su corazón latía con fuerza. Lo que había descubierto no eran solo chismes, era el tipo de cosas que podrían derribar a un gigante. Y esta noche, ese gigante caería. Mateo siempre había sido bueno para mimetizarse. Su trabajo le permitía escabullirse entre las grietas, moviéndose inadvertido entre las personas que dirigían la empresa. Lo veían, pero en realidad no lo veían. Para ellos, él era solo el conserje, el hombre que limpiaba sus desastres y desaparecía antes de que alguien se molestara en reconocerlo. Pero lo que no sabían era que Mateo había estado escuchando, aprendiendo y almacenando información durante años. Había visto más de lo que nadie en esta empresa podía imaginar. Había oído secretos susurrados en reuniones nocturnas, discusiones silenciosas tras puertas cerradas y mentiras enmascaradas con sonrisas falsas. Todo ello, escondido en su mente, esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Una semana antes, había encontrado algo en la oficina de Diego que selló su destino. Un documento, dejado descuidadamente sobre el escritorio, medio triturado en la papelera. No era un documento cualquiera. Era una prueba de malversación de fondos, fraude, el tipo de cosas que podrían llevar a Diego a la cárcel si alguna vez saliera a la luz. Mateo había pasado días juntando las piezas, siguiendo el rastro de papel y cotejándolo con lo que ya sabía. Los ejecutivos de la empresa siempre lo habían tratado como parte del mobiliario, pero esa noche eso cambiaría. Esa noche, Mateo entraría en la habitación y dejaría caer una bomba que nadie vio venir. En la sala de reuniones ejecutivas, Diego estaba sentado a la cabecera de la mesa, tan seguro como siempre. Su risa era fuerte, su postura relajada, como si fuera el dueño del aire de la sala. Los demás en la mesa, miembros de la junta y personal superior, lo observaban con distintos grados de admiración y miedo. Había estado en la cima durante tanto tiempo que nadie se atrevía a desafiarlo. Mateo entró en silencio. Su presencia apenas fue reconocida. Para la sala llena de hombres poderosos, él era solo el conserje, limpiando después de ellos como siempre. Pero cuando se acercó a Diego, algo en el aire cambió. Bill, el director ejecutivo,
levantó la vista de su asiento. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mateo antes de volverse hacia Diego. «Diego», dijo Bill lentamente, su voz cautelosa. «Hay algo que debemos discutir». Diego sonrió, recostándose en su silla. «¿Y ahora qué, Bill? ¿Otra auditoría? ¿Alguna nueva política que necesito aprobar?» El corazón de Mateo se aceleró al ver la arrogancia casual de Diego. Había conocido a hombres como Diego toda su vida, hombres que pensaban que eran intocables, que creían que las reglas no se aplicaban a ellos. Pero esa noche eso iba a cambiar. Bill metió la mano en una carpeta que estaba sobre la mesa y sacó una pila de papeles, deslizándolos por el escritorio hacia Diego. «No es una política», dijo Bill en voz baja. «Es una evidencia». La habitación quedó en silencio. La mano de Diego vaciló mientras recogía los papeles y los hojeaba. Su rostro, una vez engreído y confiado, comenzó a endurecerse. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz apenas ocultaba el borde del pánico. Mateo observó cómo el color desaparecía del rostro de Diego. Este era el momento que había estado esperando. «Es una prueba», dijo Bill con voz firme. «Prueba de que has estado robando a esta empresa, malversando fondos, cubriendo tus huellas y usando tu posición para manipular el sistema». Los ojos de Diego recorrieron la habitación buscando a alguien, a cualquiera, que lo respaldara. Pero nadie se movió. Nadie habló. Todos sabían lo que estaba pasando. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Diego alzando la voz. «Esto es una trampa». Bill miró a Mateo, quien dio un paso adelante por primera vez, sintiendo el peso de todas las miradas en la habitación sobre él. «Mateo», dijo Bill, «¿hay algo que quieras decir?». Mateo tragó saliva con fuerza. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Este era el momento que había estado esperando. Durante mucho tiempo había estado en silencio, observando, pero ya no más. «Lo he visto todo», comenzó Mateo, su voz fuerte y clara. «He visto las reuniones que pensaste que nadie estaba cerca para escuchar. He escuchado las llamadas, los tratos hechos a puerta cerrada. Has estado robando a esta empresa durante años, Diego. Y ahora todos lo saben». Diego se puso de pie, golpeando su silla hacia atrás, en un repentino estallido de ira. «¿Vas a creer en la palabra de un conserje?», gritó mirando a Bill, a la pizarra, a Mateo. «Esto es absurdo», pero nadie salió en su defensa. La sala estaba en silencio, los miembros de la junta intercambiaban miradas inquietas. Bill se puso de pie, con expresión tranquila pero inflexible. «Se acabó, Diego», dijo con firmeza. «La seguridad te escoltará hasta la salida. Ya terminaste aquí». El rostro de Diego se retorció de rabia, sus puños apretados a los costados. Parecía dispuesto a luchar, pero no había nada más por lo que luchar. Lentamente, bajó la mirada hacia Mateo, que se mantenía firme, manteniendo su posición. «Esto no ha terminado», siseó Diego cuando los guardias de seguridad entraron en la sala. «Te arrepentirás de esto». Pero Mateo no se inmutó. Había escuchado ese tipo de amenazas antes, y ya no tenían ningún poder sobre él. Observó cómo sacaban a Diego del edificio. Su reinado finalmente había terminado. En los días que siguieron, la oficina pareció respirar mejor. La partida de Diego había dejado un vacío, pero rápidamente se llenó de una sensación de alivio. Mateo continuó con sus rondas, pero ahora todo se sentía diferente. La gente lo saludaba con un nuevo respeto, sus miradas indiferentes, antes reemplazadas por reconocimiento. Una tarde, Bill llamó a Mateo a su oficina. Era muy diferente del armario del conserje donde Mateo pasaba sus descansos. Bill se puso de pie cuando Mateo entró, indicándole que se sentara. «Hiciste algo que la mayoría de la gente no tendría el coraje de hacer», dijo Bill. «Te enfrentaste a un hombre al que todos los demás tenían demasiado miedo de enfrentar». Mateo asintió lentamente, todavía procesando todo lo que había sucedido. «No fue fácil», admitió. «Pero era necesario hacerlo». Bill sonrió, inclinándose hacia adelante. «He estado pensando. Has estado en esta empresa durante mucho tiempo, y creo que eres capaz de algo más que simplemente limpiar lo que dejamos atrás». Mateo levantó una ceja, sin estar seguro de hacia dónde iba esta conversación. «Me gustaría ofrecerte un puesto en nuestra administración», continuó Bill. «Creo que has demostrado que tienes un ojo agudo y el tipo de integridad que esta empresa necesita».
Mateo se recostó en su asiento, sorprendido por la oferta. No era algo que hubiera esperado nunca, pero al pensarlo, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de finalmente salir de las sombras. La acepto, dijo Mateo después de un momento, con una sensación de determinación instalándose en su pecho. Bill se puso de pie y le estrechó la mano. Bienvenido a bordo, Mateo. Cuando Mateo salió de la oficina ese día, se sintió más ligero que en años. Durante mucho tiempo, había sido el observador silencioso, el hombre que limpiaba lo que dejaban los demás. Pero ahora, estaba asumiendo un papel en el que se lo podía escuchar, en el que podía marcar la diferencia. En las semanas siguientes, trabajó duro, aprendiendo las reglas del juego y demostrando su valía en su nuevo puesto. La oficina estaba llena de cambios. La atmósfera pasó de ser de miedo a una de colaboración y confianza. Mateo se había convertido en una voz en la sala de juntas, compartiendo ideas y puntos de vista, cerrando brechas entre el personal y la gerencia. Finalmente podía hablar sin miedo, sabiendo que era parte de algo más grande que él mismo. Y aunque el recuerdo de Diego persistía como un fantasma, Mateo se sentía empoderado. Las sombras que una vez se cernieron sobre él habían retrocedido, reemplazadas por un futuro brillante lleno de posibilidades. Meses después, cuando Mateo se paró frente a una multitud de empleados en la reunión anual de la empresa, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. El público lo observaba con anticipación y por primera vez sintió el peso de su respeto. Hoy, me presento ante ustedes no solo como un conserje o un administrador recién nombrado, sino como alguien que cree en el poder de hablar, comenzó con voz firme y fuerte. Sé lo que se siente cuando te pasan por alto y te ignoran, pero también sé que cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar las cosas. Si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden. Vio gestos de asentimiento entre la multitud y su corazón se llenó de esperanza. Trabajemos juntos para construir una empresa donde todos sean escuchados, donde se valore la integridad y donde nos ayudemos mutuamente. Cuando los aplausos se desvanecieron, Mateo sintió un renovado sentido de propósito. Había recorrido un largo camino desde los días en que fregaba pisos y limpiaba los errores de los demás. Ahora estaba a la vanguardia del cambio, con la capacidad de crear un lugar de trabajo donde el respeto y la transparencia fueran fundamentales. Al concluir la reunión, Mateo fue abordado por varios colegas que antes apenas lo reconocían. Compartieron sus propias historias de cómo habían sido ignorados y marginados, y expresaron gratitud por su valentía al hablar. Cada conversación fue un recordatorio del poder de una voz para inspirar a otros, y Mateo escuchó atentamente, ofreciendo aliento y apoyo. Los días se convirtieron en semanas, y el ambiente de la oficina siguió evolucionando. Mateo comenzó a organizar reuniones periódicas donde los empleados podían expresar sus inquietudes y sugerencias. Quería asegurarse de que todos se sintieran incluidos, ya sea que estuvieran en puestos de alto rango o trabajando detrás de escena. Durante una de estas sesiones, Mateo notó que Sofía, una joven pasante, estaba sentada tranquilamente en la parte de atrás. Siempre había sido tímida y a menudo se la pasaba por alto en las discusiones. Intrigado por su potencial, Mateo la invitó a compartir sus pensamientos. ¿Qué tienes en mente, Sofía?, Srenia preguntó, dándole la palabra. La sala quedó en silencio y las mejillas de Sofía se sonrojaron de vergüenza. Después de un momento, respiró profundamente y habló. He notado algunos problemas con el software que estamos usando. Nos hace más lentos y dificulta nuestro trabajo. Mateo asintió, alentándola a continuar. Es un buen punto. ¿Cómo crees que podríamos mejorarlo? Mientras ella esbozaba sus ideas, Mateo vio que su confianza crecía. Al final de su discurso, la sala estalló en aplausos y Mateo sonrió, orgulloso de su valentía. Este era el tipo de entorno que él había querido crear. Un lugar donde la voz de todos importara. La noticia de los esfuerzos de Mateo se extendió por toda la empresa. Los empleados de diferentes departamentos comenzaron a acudir a él en busca de orientación sobre los problemas que habían enfrentado durante años. Se dio cuenta de que no era solo una voz para los que no tenían voz. Se estaba convirtiendo en un puente entre los trabajadores y la gerencia. Una tarde, Mateo recibió un correo electrónico de Bill invitándolo a una reunión con la junta directiva. Su corazón se aceleró cuando entró en la sala, llena de ejecutivos poderosos que alguna vez habían parecido intocables. Esta vez, no estaba allí para limpiar sus desastres,
sino para contribuir a sus discusiones. Mateo, comenzó Bill, queremos escuchar tus ideas sobre cómo podemos mejorar la satisfacción de los empleados y la productividad general. Has estado en el nivel de base y tus ideas podrían ayudarnos a hacer cambios significativos. Mateo se sentó más erguido, sintiendo el peso de la responsabilidad. Gracias por la oportunidad. Creo que debemos centrarnos en los programas de tutoría y desarrollo profesional. Muchos empleados, como Sofía, tienen ideas que pueden beneficiar a la empresa, pero necesitan el apoyo para expresarlas. Mientras hablaba, Mateo podía ver a los miembros de la junta asintiendo. Se sentía empoderado, sabiendo que sus palabras eran tomadas en serio. Por primera vez, él no era solo el conserje, era una parte vital del futuro de la empresa. A medida que pasaban los meses, las iniciativas de Mateo comenzaron a dar frutos. Se lanzó el programa de mentoría y la participación superó las expectativas. Los empleados se sintieron más comprometidos y motivados, y la productividad se disparó. Un día, mientras caminaba por la oficina, Mateo escuchó a un grupo de empleados charlando entusiasmados sobre sus proyectos. Su entusiasmo le recordó por qué había impulsado el cambio en primer lugar. Ya no era solo una figura que limpiaba pisos, era un catalizador para una nueva cultura que valoraba las contribuciones de todos. La empresa también vio una disminución notable en las tasas de rotación. Los empleados sentían que tenían voz y voto en su trabajo, lo que fomentaba la lealtad. El corazón de Mateo se llenó de orgullo, sabiendo que sus esfuerzos habían transformado no solo el entorno de la oficina, sino también las vidas de quienes estaban en ella. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Empezaron a circular rumores de que algunos miembros de la junta directiva no estaban contentos con los cambios que Mateo estaba promoviendo. Temían una pérdida de control y un cambio en la jerarquía tradicional de la empresa. Una noche, cuando Mateo se preparaba para salir de la oficina, escuchó una acalorada discusión entre dos miembros de la junta directiva fuera de la oficina de Bill. Sus voces eran tensas, llenas de frustración. «¿Qué vamos a hacer con Mateo?», susurró uno de ellos. «Está poniendo este lugar patas arriba. No podemos dejar que piense que es intocable». El corazón de Mateo se hundió. Había previsto resistencia, pero oír que se confirmaba lo inquietó. Sabía que tenía que actuar con cuidado. Por mucho que creyera en los cambios, también comprendía la dinámica de poder en juego. Esa noche, tomó una decisión. Se dirigiría directamente a la junta directiva, reconociendo sus preocupaciones y manteniéndose firme en sus creencias. La semana siguiente, Mateo fue invitado a presentar sus ideas nuevamente a la junta directiva. Esta vez, la atmósfera se sintió diferente, cargada de tensión. Sabía que era el momento de enfrentarse a la resistencia de frente. «Gracias por invitarme», comenzó mirando a su alrededor. «Entiendo que los cambios que hemos hecho pueden parecer disruptivos, pero son necesarios para nuestro crecimiento». Uno de los miembros de la junta, Carlos, lo interrumpió. «Pero estás alterando la estructura misma de esta empresa, Mateo. Nuestra jerarquía ha estado vigente durante años. ¿Por qué arreglar lo que no está roto?» Mateo respiró profundamente, sintiendo el peso del escrutinio de la sala. «Porque, Carlos, está roto. Nuestros empleados son nuestro mayor activo y sus voces necesitan ser escuchadas. Si ignoramos sus contribuciones, corremos el riesgo de perderlos. No se trata solo de negocios, se trata de personas». El silencio envolvió la sala mientras las palabras de Mateo se asimilaban. Podía ver cómo giraban los engranajes en sus mentes. «Los insto a que consideren los beneficios a largo plazo de una cultura basada en la transparencia y el respeto. No podemos permitirnos perder nuestro talento porque nos negamos a adaptarnos». La apasionada súplica de Mateo resonó en la sala. Después de unos momentos de tensión, Bill habló. «Creo que Mateo tiene razón. Necesitamos evolucionar. El mercado está cambiando y nosotros también debemos hacerlo». Carlos miró a los demás miembros de la junta directiva, evaluando sus reacciones. Uno por uno, asintieron, indicando que estaban de acuerdo. Mateo sintió una oleada de esperanza al darse cuenta de que estaban empezando a ver el panorama general. «Programemos un retiro para analizar estos cambios en profundidad», sugirió Bill. «Necesitamos crear un plan estratégico para avanzar, uno que incorpore las ideas de todos». Cuando concluyó la reunión, Mateo salió sintiéndose como si se hubiera quitado un peso de encima. Se había enfrentado a los gigantes y había salido fortalecido,
armado con el apoyo de la junta directiva. El retiro de la empresa fue un punto de inflexión. Por primera vez, los empleados de todos los niveles compartieron sus ideas y comentarios. Participaron en debates abiertos sobre el futuro, intercambiando ideas sobre formas de mejorar su entorno de trabajo. Mateo dirigió varias sesiones de trabajo, fomentando una atmósfera de colaboración y creatividad. Vio a gente que cobraba vida y se apasionaba, sacando a la luz ideas que habían estado enterradas bajo años de burocracia. Al finalizar el retiro, Bill agradeció a todos por sus contribuciones. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Tomemos estas ideas y convirtámoslas en planes viables». Mateo sintió que una sensación de logro lo invadía. No solo había impulsado el cambio, sino que había inspirado a otros a asumir sus roles en la empresa. Meses después, mientras Mateo estaba frente a una oficina recientemente renovada, no pudo evitar reflexionar sobre su trayectoria. Las paredes estaban adornadas con imágenes de empleados que habían marcado una diferencia, mostrando sus historias y logros. Era un recordatorio constante de que todos importaban. Mateo caminó por los pasillos y se detuvo para charlar con sus colegas. Compartieron actualizaciones sobre sus proyectos, con los ojos brillantes de emoción. Mateo sintió un sentido de comunidad que antes había faltado, un espíritu de unidad y colaboración. Mientras se preparaba para volver a casa esa noche, Mateo recibió una llamada de Bill. «Quiero que sepas lo orgulloso que estoy del progreso que hemos logrado», dijo Bill. «Realmente has cambiado esta empresa para mejor». Mateo sonrió, con el corazón henchido de gratitud. «Es un esfuerzo de equipo, Bill. Todos hemos jugado un papel en esto». Cuando colgó, Mateo sintió una sensación de satisfacción. Había salido de las sombras y había asumido un papel que le permitía crear un cambio significativo. El viaje había sido desafiante, pero estaba lleno de propósito y pasión. Mateo estaba de pie al frente del evento anual de la empresa, dirigiéndose a una multitud llena de rostros familiares. La energía en la sala era eléctrica, un marcado contraste con el silencio de su vida anterior como conserje. «Juntos, hemos construido una empresa que valora cada voz», dijo mirando a sus colegas. «Sigamos apoyándonos unos a otros, animándonos unos a otros y esforzándonos por alcanzar la grandeza. El poder del cambio está dentro de todos nosotros». Cuando estallaron los aplausos, Mateo sintió que una ola de gratitud lo invadía. Se había convertido en algo más que un simple conserje. Era un líder, un creador de cambios, un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles. Y mientras estaba allí, rodeado de una comunidad que lo valoraba, supo que el viaje apenas estaba comenzando. Con coraje en su corazón y con el futuro por delante, Mateo estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Juntos, continuarían dejando su huella, una voz, una historia a la vez.